ejercicio del parcial, del segundo parcial de micro 3, donde nos daban que la utilidad del individuo 1 estaba representado por xy, donde x1, perdón, donde x1 elevado a 2 era como era su función de utilidad, mientras que la del individuo 2 está compuesta por x2 y y2, los subíndices hacen referencia al individuo, por eso el 2, donde en este caso era x2 por y2. La dotación que poseían ambos individuos era x1, y1, w, referencia de dotación, es igual a 2,2, mientras que para el individuo 2, x2w y 2w era igual a 2,0. Lo que nos pedía era graficar la caja de Edgeworth y junto a ella las utilidades de las personas. Vamos a poner acá la cantidad de y1 que tenía esta persona. Esta es la de y2. Acá vamos a poner que la utilidad del individuo 1 es igual a 0. Y de este lado de la caja la utilidad del individuo 2 es igual a 0. Esto viene por acá. Y esto nos hace referencia a x2. Y esto nos hace referencia a x1. El tamaño de la caja estaba compuesta por x unidades fijas, que van a ser igual a 4, y cantidades fijas que van a ser igual a 2. Tenemos que dibujar ahora cómo eran las utilidades. Tenemos primero el W, está en este lugar, donde tenemos 2, ambos individuos poseen 2 de bien X, y el individuo 1 posee 2 del bien Y, por eso nos encontramos en este punto que es la dotación W. La función de utilidad del individuo 1 se da cada vez que X, como está referida a X, no le importa en qué lugar de Y se encuentra, sino en qué lugar de X. Entonces tiene esta forma y crece hacia la derecha. Entonces bueno, lo vamos a hacer desde la dotación inicial y tenemos, esta es la utilidad de 1, que es igual al W, y en este caso era 2 por 2 es igual a 4 la utilidad del individuo 1. Por otro lado, el individuo, ¿se ve? Sí. El individuo 2 posee 2 utilidades del bien X, pero ninguna del bien Y. Y como su función está compuesta por un X por Y, es un 2 por 0, es igual a 0 la utilidad del individuo 2. Entonces, bueno, esto está compuesto por esta línea del individuo 2 y esta línea así, que esto es la utilidad de 2, que es igual a 0. Esta es la curva de indiferencia del individuo 2 con la utilidad igual a 0, la curva de indiferencia. Mientras que en violeta está la curva, vamos a poner acá más oscurito, en violeta está la curva de utilidad del individuo 1. Entonces, bueno, lo siguiente que nos pedía era analizar cuál es la zona de intercambio. Y acá hay muchas cosas que decir al respecto, porque la forma de la utilidad indirecta de este individuo tiene esta forma en este caso porque tiene 0, pero si le damos un poquitito de bien, ya la función de utilidad del individuo no pasa a ser de esta forma como una estilo Leontief con una forma de L, sino que ya pasa a tener curvatura y pasa a tener un poco de convexidad. Entonces ya pasa a tener esta forma si tiene un poquito más de bien. En este caso se hace una L porque es 0. Pero bueno, ya pasa a tener una función más convexa. Y bueno,
¿qué es lo que se analiza en este caso? Y los que hay varios escenarios que son posibles. El que yo marqué y era válido era decir que todo esto es la zona de intercambio, es lo que yo marqué. Porque bueno, puede pasar a un punto como este, y después puede ir por este lado, puede crecer por todo este lado, y sería correcto, y lo tomaba como correcto. Después hay gente que a la hora de graficar la curva de utilidad eh, la, graficaba la Cap Douglas, entonces con convexidad, y no analizaba el detalle de que, bueno, de que la utilidad era cero, sino que, bueno, evaluaba así la utilidad y marcaba como curva eh, marca como la zona de intercambio todo esto, lo cual también está bien, pero ya es un poco más polémico porque, bueno, en realidad la utilidad era cero y se pierde ahí todo este lado, que también es una parte de la zona de intercambio. Y después está el otro extremo, que es lo que marca el profesor, que era decir que la curva de indiferencia solamente era cuando y es igual a eh, cuando toda la cantidad de y se da para el individuo 2, el individuo 1 no toma nada, y que solo la curva de indiferencia es todo esto que está acá cuando y para el individuo 1, cuando el individuo 1, como no tiene utilidad sobre y, lo da todo. Entonces, bueno, pero este es como pasándose un poco al otro extremo, porque no analiza el desarrollo de puntos intermedios, que no estaría mal analizar todos estos puntos intermedios, más cuando estamos analizando capaz algún concepto de núcleo y analizar desde otro punto de vista la economía, como puede ser la parte de coaliciones, y el hecho de hacer mejores paletines puntuales, como ir mejorando a este punto de acá, donde ambos están mejor, y luego desarrollar, ir a un punto un poquito más acá y ambos están mejores, y luego llegar acá. Entonces, bueno, no se analiza todo el desarrollo ese, sino que, bueno, el profe directamente lo estaba llevando como a un extremo. Pero bueno, son los tres ejemplos que di, los tres están válidos. Para mí el más completo en este caso, al ser la utilidad igual a cero, es que decir que son intercambios todo esto. Me parece un poco más, lo más correcto a mi parecer. Pero bueno, y es como el más abarcado, abarca todos los casos, o sea, por eso no excluimos nada, y no damos por sentado nada que no sea cierto. Entonces, bueno, la zona de intercambio está compuesta este, por un XY donde todos los X1 van a ser mayores o iguales a 2, y donde X2 es igual a 4 menos X1. Y acá está lo donde yo no comparto con el profesor esta parte de decir que y1 va a ser igual a 0 y que y2 es igual a 4, porque ahí ya es cuando abarca y corta la franja de abajo. Esto solo es válido si haces el análisis de que la zona de intercambio solo va a ser esta parte. No el caso mío donde yo analizo el caso general, que decir que hay varias zonas de intercambio y que se pueden ir haciendo pequeñas mejoras hasta ir mejorando de forma completa. Donde sí, al final van a llegar a una situación como esta de acá abajo, pero esa situación que se llega es luego de múltiples intercambios tal vez. Pero bueno, son formas de verlo y ninguna es, por lo menos los profesores en este nivel de curso lo consideran todas igual, y no hay problema en ese sentido. Entonces, bueno, lo siguiente que nos indicaba era que había que resolver el problema individual para cada individuo. Entonces, bueno, vamos con el individuo 1. El individuo 1 lo que tiene que resolver es maximizar x1, porque es lo único que le importa en su utilidad, donde x1 es igual a 2, y esto está sujeto a que px por x1 más py
por y sub 1 y esto es igual a 2 más 2py. Vamos a suponer que px es igual a 1, vamos a sacar esto de acá y vamos a dejarlo así. Y por eso acá no está el px, porque suponemos que px va a ser igual a 1. Ya damos por normalizado el precio de x, del bien x. Entonces bueno, después vamos a encontrar más adelante el precio relativo del PY. Entonces bueno, como el individuo 1 solo le da utilidad a x1, la cantidad que va a tener de y sub 1 que va a demandar va a ser igual a 0. No le da utilidad, no va a gastar dinero en eso. Entonces nuevamente este problema va a ser equivalente va a ser a un x1 sujeto a, estoy simplificando mucho la notación para no tener tantos problemas, donde x1 es igual a 2 más 2pi. O sea, lo importante es este de acá. El x1 óptimo va a estar compuesto por 2 más 2pi, que es gasto todo. La utilidad indirecta, en este caso, con px1 y py1, el individuo 1 va a ser igual a 2 más 2pi, esto elevado al cuadrado. Esto que tenemos acá adentro es nada más que m1 y lo que tenemos que es m1 a la 2. O si no, si lo desarrollamos, esto es igual a 4 más 4pi a la 2 más 8 veces el precio del bien y. Entonces bueno, ahora vamos a analizar para el individuo 2, que es lo que tenemos. Ahora, individuo 2. El individuo 2 ya sí tiene utilidad por ambos bienes, entonces bueno, este es un problema que es un poquitito más largo, no sigue siendo nada del otro mundo la resolución, y es posible, pero bueno, está sujeto su decisión a los dos bienes para maximizar la utilidad, x2 por y sub 2, y esto va a estar sujeto a que p de x, que era 1, entonces x más p de y por y sea igual a 2, que esto es igual al 2 que tenía de x por 1, que este es el precio de x, esto es lo que tiene de x más lo que tiene de y, que es igual a 0 por p sub y. Entonces bueno, eso es lo que tenemos acá. Lo que simplemente hay que hacer es maximizar esta función. Y lo que tenemos cuando maximizamos esta función, ya desde antes sabemos que y sub 2 es igual a 2, porque esto viene de que y sub 1 va a ser igual a 0. Y lo que tenemos entonces es que x2 óptimo va a ser entonces igual a 2 menos 2pi, que sale desde acá. Entonces bueno, en este caso ya tenemos cómo son las cantidades óptimas. Y bueno, me está faltando 2 segundos. La función de utilidad indirecta de px2pi es igual a x2 óptimo por y sub 2 óptimo, donde escribiéndolo y desarrollándolo nos va a quedar 4 menos 4pi. Este término. Entonces bueno, lo otro que nos pide ahora es analizar el precio de i, qué valores puede tomar o qué valor puntual toma, nos pide. Entonces bueno, lo que hay que saber es que para interpretar esto lo que vamos a comparar es la utilidad del bien 1, del individuo 1, tiene que ser sí o sí estrictamente mayor o igual a w x1 a la 2. Esto lo vamos a poner así. Tiene que ser mayor a la utilidad que obtiene el individuo 1 antes con su dotación, que esto es igual a 4.
Entonces, y esto va a ser igual a la utilidad 1. ¿Qué es lo que estamos intentando poner acá? Y a lo que se quiere llegar es que la utilidad del individuo 1 tiene que ser mayor a su dotación para querer intercambiar. Y para ahí existe un precio de Y, porque si no, no va a querer intercambiar nada del P sub I. Entonces, bueno, para que quiera intercambiar P sub I, la utilidad que obtiene tiene que ser mayor a la que obtiene con la dotación, que es 4 en este caso. Y acá tenemos el P sub I que no está descompuesto. Entonces, bueno, esto trabajándolo brevemente nos termina quedando 2 más 2pi, que es mayor o igual a 2. El 2 con este 2 se van. Y entonces nos queda simplemente que 2pi es mayor o igual a 0. Y esto es igual a que pi es mayor o igual a 0. Ahí tenemos entonces lo que va a ser nuestro límite. Y en este caso va a ser nuestro límite inferior, porque bueno, todos los precios son positivos. Entonces bueno, vamos para el individuo 2. La zona de intercambio del individuo 2 se da cuando la utilidad del individuo 2 por ambos bienes es estrictamente mayor o igual a la utilidad del individuo 2 por su dotación. Que en este caso esto era 0, entonces tenemos 0 sea mayor o igual a, y acá vamos a cambiar esto por 4 menos 4pi. Entonces lo que tenemos es que 4 menos 4pi tiene que ser mayor o igual a 0. Acá desarrollando esto nos queda que 4 es mayor o igual a 4pi, y entonces nos queda que 1 va a ser mayor o igual a pi. Entonces bueno, el rango de variación de pi, el precio del bien I, es entre 0 y 1. Entonces acá está, y encontramos esto. Ahora lo que nos dice, y para finalizar este ejercicio, que son los ejercicios largos que toman en final, que puedo llegar a valer 20 puntos, 30 puntos, dependiendo. Entonces, bueno, este es un ejercicio ahora de un planner, donde nos dice que la función de utilidad del planner está compuesta por la función de utilidad del individuo 1. O sea, este planner es un dictador. ¿Qué nos quiere decir que es un planner dictador? No lo dice expresamente, pero es lo que se logra entender. Es que este planner solo le interesa la utilidad del mismo, que en este caso es la utilidad de x1. x1 a la 2 es esta utilidad, y vamos a estar sujetos a que xw, que era igual a 4, sea igual a x1 más x2, y que y sub 1 más y sub 2 sea igual a 2, que es igual a IW. Acá no estoy tan ordenadito a la hora de escribirlo, pero bueno, esto. Entonces, bueno, simplemente esto nos va a llevar a que x1 es igual a 4, que y es que el individuo 1 es indiferente al bien y. Y entonces, como es indiferente al bien y, de acá sacamos primero que x2 óptimo para este individuo va a ser igual a 0. O sea, como solo tiene utilidad por el bien x, se va a quedar todo con el bien x él, al otro individuo le va a dar 0. Pero es indiferente con el bien y. Entonces no podemos asumir que va a obtener o no todo de y. Entonces lo que vamos a tener es que y sub 1 va a pertenecer a un intervalo entre 0 y 2. Puede tener todo del bien y, como le puede dar todo al otro individuo, como puede estar en cualquier valor intermedio. Y el I2 óptimo entonces va a ser igual a 2 menos I1 óptimo. No podemos decir nada de cómo es la cantidad, de cómo se va a distribuir exactamente Y1, a decir, le da todo al individuo 2 porque él no le da utilidad, o se lo queda todo él. No podemos decir nada al respecto porque no tenemos información ni ningún detalle de cómo se distribuye un bien al que no le da utilidad. Simplemente resolvemos el problema y eso va a estar en alguno de esos valores, pero no sabemos exactamente cuál va a ser.
Y W, que es igual a la utilidad del individuo 1, va a ser igual a 4 a la 2, que esto es igual a 16. Entonces, bueno, con eso ya está cerrado este ejercicio. Este es un poquito más largo, pero con eso se resuelve y no es nada del otro mundo.